Principio Divino, parte 2, capítulo 1. La era providencial para el fundamento de la restauración. Sección 1. La providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. La providencia de la restauración no podía realizarse a menos que la familia de Adán establezca las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento de fe y el fundamento de substancia, mediante los cuales se logra el fundamento para el Mesías y sobre este fundamento recibir finalmente al Mesías. 1. El fundamento de fe. En primer lugar, para establecer el fundamento de fe, debe haber ciertos objetos condicionales para su restauración por indemnización. Este objeto condicional, que debía ser ofrecido en la familia de Adán en lugar de la palabra, era la ofrenda. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe, debe haber una figura central, capaz de restaurar dicho fundamento. El relato bíblico nos muestra que Adán no pudo ofrecer sacrificio, sino que en su lugar lo hicieron Caín y Abel. ¿Cuál debió ser la razón? Dios tuvo que seguir con la providencia de dividir a Adán el origen de los dos caracteres, el bueno y el malo, en dos seres, es decir, el ser que representa el carácter bueno y el ser que representa el carácter malo. Con ese propósito Dios dio a Adán dos hijos, representando el bien y el mal respectivamente. Él hizo que cada uno de ellos ofreciese sacrificios poniéndolos en las posiciones respectivas de relacionarse con Dios y con Satanás, es decir, los puso en la posición dentro de los principios de la creación de servir a un solo Señor. Siendo Caín el fruto del primer amor, fue situado en la posición de relacionarse con Satanás como la representación del mal, simbolizando el primer acto caído de amor con el arcángel. Abel, siendo el fruto del segundo amor, fue situado en la posición de relacionarse con Dios como representación del bien, simbolizando el segundo acto caído de amor con Adán. 2. El fundamento de substancia. Para que la familia de Adán estableciera el fundamento de substancia, Caín habría tenido que establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, de forma tal que Dios pudiese aceptar su ofrenda con alegría. Para eliminar la naturaleza caída, el ser humano debería haber establecido una condición de indemnización conforme al principio de la restauración por indemnización, tomando un curso inverso al camino que lo llevó a adquirir la naturaleza caída. El arcángel cayó porque fracasó en amar a Adán, a quien Dios amaba más. Por consiguiente, se originó la naturaleza caída de no tomar la misma actitud que Dios. Por ello, para eliminar la naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber amado a Abel, que estaba en la posición de Adán, tomando así la misma actitud que Dios. Después, el arcángel cayó porque fracasó en recibir el amor de Dios a través de Adán, quien estaba más cerca de Dios como mediador. En lugar de ello, el arcángel pensó en tomar la posición de Adán. Por consiguiente, apareció la naturaleza caída de no guardar la propia posición. Para eliminar esta naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber tomado la posición de recibir el amor de Dios a través de Abel, que estaba en la posición de Adán, como mediador, siendo capaz, en esta situación, de guardar su posición. Surgió la naturaleza caída de invertir el orden de dominio. Por lo tanto, para que se pudiera eliminar esta naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición de arcángel, debería haber establecido la ley y el sistema de orden de dominio, situándose en la actitud de obediencia a Abel, que estaba en la posición de Adán, y dejarse así dominar por él. Apareció la naturaleza caída de multiplicar los pecados. Con el fin de eliminar este tipo de naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber establecido la condición de multiplicar el bien, situándose en una posición muy cercana a Abel, quien estaba más próximo a Dios que él mismo, y recibir así la voluntad de realizar el bien a través de Abel. Caín mató a Abel, reiterando la naturaleza caída del arcángel que causó la caída del ser humano, y así la familia de Adán fracasó en establecer el fundamento de substancia que debía ser establecido en aquel entonces. Por consiguiente, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán terminó en fracaso.
3. El fundamento para recibir al Mesías en la familia de Adán y su pérdida. Satanás, que llegó a dominar a los seres humanos caídos, ha dominado también todas las cosas que estaban destinadas a estar bajo el dominio del ser humano. Por esta razón, la Biblia dice que todas las cosas sufren con dolores de parto. Por consiguiente, el primer objetivo de las ofrendas simbólicas es establecer la condición de indemnización para restaurar todas las cosas, que son los objetos sustanciales simbólicos de Dios. Por consiguiente, el segundo objetivo de las ofrendas simbólicas es establecer la condición de indemnización simbólica para restaurar a los seres humanos sustancialmente a Dios. Sobre esta base debemos hacer las ofrendas sustanciales como condición de indemnización para restaurar al ser humano sustancialmente. La ofrenda sustancial es establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída a fin de restaurar al ser humano. Si una persona tipo Caín establece la condición de indemnización para restaurar a los hijos haciendo la ofrenda sustancial con la persona tipo Abel, esta será también considerada como la condición de indemnización para restaurar a los padres. Como será explicado más adelante, de esta forma, esta ofrenda sustancial será una ofrenda aceptable. Caín tenía que establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, y debemos saber qué consecuencias habría tenido que la familia de Adán estableciera la condición en su totalidad. Si Caín hubiera cumplido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída obedeciendo a Abel, ambos Caín y Abel podrían haber estado en la posición de haber establecido como hijos, la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, ya que Caín y Abel eran los seres substanciales derivados de la división de Adán, quien era la fuente del bien y del mal. Adán, como el padre, se podría haber separado de Satanás sobre la base del fundamento de sustancia establecido si Caín y Abel hubieran hecho la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, separándose de Satanás. Entonces, el fundamento para recibir al Mesías podría haber sido establecido en la familia de Adán. De esta forma, la condición de indemnización para restaurar a los padres podría ser establecida por medio de la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial. 4. Lecciones aprendidas de la familia de Adán. En primer lugar, el fracaso de la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán nos muestra la predestinación de Dios de la realización de la voluntad y su actitud con respecto a la parte de responsabilidad del ser humano. En segundo lugar, después de que Caín mató a Abel, Dios siguió su providencia a través del Set. Esto nos muestra que la predestinación de Dios de su voluntad es absoluta, mientras que su predestinación para que el ser humano lleve a cabo su voluntad es relativa. En tercer lugar, las ofrendas de Caín y Abel nos muestran que todo ser humano puede cumplir la voluntad de Dios cuando encuentra a una persona tipo Abel y le ofrece en completa sumisión. Sección 2. La providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. Ya que la voluntad de Dios de realizar el propósito de la creación es absoluta e incambiable, Él estableció a Set en lugar de Abel sobre la base de que Abel había sido leal y filial de corazón. Génesis 4:25. Entonces, de entre sus descendientes, Dios cogió a la familia de Noé para sustituir a la familia de Adán y recomenzó su providencia. La familia de Noé tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar el fundamento de fe y basado sobre este tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar el fundamento de sustancia. Haciendo estas cosas, la familia de Noé habría restaurado a través de indemnización el fundamento para recibir al Mesías, que la familia de Adán había fallado en establecer. 1. El fundamento de fe. 1. La figura central para restaurar el fundamento de fe. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé, la figura central para restaurar el fundamento de fe era Noé. Dios lo llamó después de 10 generaciones, 1600 años después de Adán, con el fin de realizar la voluntad que fracasó con Adán. Noé es el segundo progenitor humano. Noé fue llamado cuando la tierra estaba llena de violencia a causa de los seres humanos, Génesis 6:11, y trabajó en el arca durante 120 años en la montaña, en obediencia al mandato de Dios.
pese a todas las risas y burlas de la gente sobre esa condición, Dios pudo aventurarse a juzgar la tierra con el diluvio, centrado en la familia de Noé, bajo este aspecto. Noé es el primer padre de la fe. Noé fue llamado sobre el fundamento de fidelidad y de espíritu filial que había mostrado, Abel ofreciendo de forma aceptable los sacrificios simbólicos. Además, como puede verse por su linaje, era descendiente de Set, Génesis 4:25, llamado en lugar de Abel. Por otro lado, era un hombre justo a los ojos de Dios, Génesis 6:9. Por lo tanto, pudo ofrecer los sacrificios simbólicos directamente, construyendo el arca, obedeciendo a la voluntad de Dios. El objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. Para Noé, el objeto condicional que hacía posible la restauración del fundamento de fe era el arca. ¿Qué significaba el arca? Para que Noé pudiera situarse en la posición de Adán como el segundo progenitor de la humanidad, tenía que establecer la condición para restaurar por indemnización al universo entero que se encontraba bajo el control satánico a causa de la caída de Adán. En consecuencia, tuvo que ofrecer como sacrificio, de una forma aceptable para Dios, cierto objeto condicional que simbolizaba el nuevo universo. El arca era su objeto condicional. ¿Cuál fue el propósito de los 40 días de juicio de Dios por el diluvio que tuvo lugar después de acabar el arca? Dios ejecutó la providencia del juicio por el diluvio para exterminar a los seres humanos sometidos a Satanás y para establecer a los objetos mediante los cuales pudiera cumplir su providencia. Leemos también en la Biblia que después del juicio, Noé soltó por la ventana del arca un cuervo y una paloma. Estudiemos ahora qué clase de providencia para el futuro anunciaba Dios a través de esto. Todas las cosas centradas en el arca después de los 40 días son la representación simbólica del curso entero de la historia que comienza después de que Dios terminara su creación del cielo y de la tierra. La familia de Noé pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo de forma aceptable el arca como la condición para restaurar el fundamento a través del juicio de 40 días. 2. El fundamento de sustancia. Noé restauró por indemnización el fundamento de fe, teniendo éxito en presentar de forma aceptable la forma simbólica del arca a Dios. A continuación, si los hijos de Noé, Sem y Cam, hubieran tenido éxito en la ofrenda sustancial, estableciendo la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída en las respectivas posiciones de Caín y Abel, el fundamento de sustancia podría haber sido establecido en aquel tiempo. El segundo hijo, Cam, que era la figura central en la ofrenda sustancial, debería haber restaurado la posición del segundo hijo, Abel, que había sido la figura central en la ofrenda sustancial de la familia de Adán. En el caso de la familia de Noé, el mismo Noé ofreció el sacrificio simbólico para que Cam pudiese colocarse en la posición de Abel, quien había tenido éxito en la ofrenda simbólica. Debería haber permanecido en una posición de inseparable unidad con el corazón y los sentimientos de Noé, quien había tenido éxito en la ofrenda simbólica. La actitud de Cam, sintiéndose avergonzado de la desnudez de su padre, llegó a ser un pecado, porque creó una condición que permitió a Satanás reclamarlo. Por lo tanto, Cam fracasó en restaurar por indemnización la posición de Abel, en la cual debía ofrecer un sacrificio sustancial, y fracasó en el establecimiento del fundamento de sustancia. Así, la providencia de la restauración centrada en Noé acabó en un fracaso. 3. Lecciones aprendidas de la familia de Noé. Cam debía haber visto las obras de su padre como buenas y llenas de significado, aunque le desagradase verlo desnudo. No debemos olvidar que a pesar de haber encontrado a Noé como padre de la fe al cabo de un periodo tan largo, Dios abandonó a la familia una vez
que hubo fracasado en el cumplimiento de su parte de responsabilidad y en su lugar eligió a la familia de Abraham. Sección tercera. La providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Abraham también tenía que restaurar por la indemnización el fundamento de fe y sobre este el fundamento de substancia. 1. El fundamento de fe. Primero, la figura central para restaurar el fundamento de fe. La figura central para restaurar el fundamento de fe en la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham era el mismo Abraham. Si Abraham no restauraba por indemnización todas las condiciones invadidas por Satanás a causa del acto pecaminoso de Cam, fracasaría en la misión de cumplir la voluntad de Dios centrada en Noé, pues había sido escogido para realizar el mismo curso. Abraham era el personaje que representaba al Adán restaurado, porque era el sustituto de Noé y naturalmente el mismo Adán. Por lo tanto, Dios bendijo a Adán diciéndole que sus descendientes se multiplicarían, que una gran nación nacería de él y que sería fuente de bendición, tal como Dios había bendecido anteriormente a Adán y a Noé. Génesis 12:2. 2. El objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. Primero, la ofrenda simbólica de Abraham. Dios mandó a Abraham que ofreciese en sacrificio una paloma, un carnero y una novilla, siendo todas estas cosas el objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. Génesis 15:9. Examinemos qué tipo de fe estableció Abraham antes de ofrecer su sacrificio simbólico. Abraham tenía que restaurar la posición de Noé, el segundo progenitor de la humanidad. Debía igualmente situarse en la posición de Adán. Por consiguiente, antes de ofrecer el sacrificio simbólico, tenía que establecer la condición simbólica de indemnización para la restauración de la posición de la familia de Adán. ¿Qué significa el sacrificio simbólico de Abraham? Tenía que ofrecer un objeto condicional con un símbolo que le permitiera restaurar por indemnización todas las cosas que estaban destinadas a ser restauradas en la familia de Adán, teniendo por centro las ofrendas de Caín y Abel. Además, tenía que ofrecer como sacrificios aceptables ante Dios ciertas cosas simbólicas con el fin de restaurar por indemnización todas las cosas que deberían haber sido restauradas teniendo por centro el arca de la familia de Noé. ¿Qué simbolizan los sacrificios de Abraham, a saber, la paloma, el carnero y la novilla? Estas tres ofrendas simbolizaban al universo entero que fue creado para alcanzar la perfección a través de tres etapas de crecimiento. Primeramente, la paloma simbolizaba la etapa de formación. A continuación, la cabra o el carnero simbolizaban la etapa de crecimiento. La novilla simbolizaba la perfección. Abraham ofreció sobre el altar los sacrificios de la paloma, el carnero y la novilla, que simbolizaban las tres etapas de formación, crecimiento y perfección, con el fin de cumplir de una vez y horizontalmente la providencia vertical que Dios proyectó restaurar por indemnización a través de las tres generaciones, desde el punto de vista de su voluntad. Adán simbolizando la formación, Noé el crecimiento y Abraham la perfección. Debemos saber de qué forma ofreció Abraham el sacrificio simbólico. Leemos Génesis 15:10-13 que Abraham cortó las ofrendas en dos y puso cada mitad frente a la otra, pero no cortó las palomas en dos. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres y Abraham las espantó. Dios se apareció a Abraham aquella tarde al ponerse el sol y le dijo: «Has de saber que tus descendientes serán forasteros en una tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años». Génesis 15:13. Las aves de presa descendieron sobre los cadáveres debido a que Abraham no había cortado las palomas en dos. A causa de esto, los israelitas sufrieron 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Por qué fue un pecado tan grande no cortar las palomas? El acto de no cortar los sacrificios en dos era primeramente para restaurar la posición separada de Caín y Abel en la familia de Adán, con el fin de separar a Adán, el origen del bien y del mal, en dos partes representando representativamente el bien y el mal. En segundo lugar, era para restaurar la posición de Noé, habiendo separado el bien y el mal por el diluvio de 40 días. En tercer lugar, era para establecer
la condición simbólica de separar el mundo de la soberanía del bien del mundo bajo el dominio de Satanás. En cuarto lugar, este acto era para establecer la condición de satisfacción, eliminando la sangre de muerte que había venido por la relación ilícita de sangre. La ofrenda de los sacrificios sin haber cortado la paloma en dos era como ofrecer lo que perteneciera a Satanás, y así los sacrificios ofrecidos se hallaban en posesión de Satanás. Así pues, la paloma, que era la ofrenda que simbolizaba la etapa de formación, quedó en poder de Satanás. El cordero y la novilla, que simbolizaban el crecimiento y la perfección que tenían que ser establecidos sobre el fundamento a nivel de formación, fueron entonces invadidos por Satanás. Por esta razón, toda la ofrenda simbólica terminó bajo el poder de Satanás, y el pecado fue no haber cortado la paloma en dos. ¿Qué consecuencias trajo este fracaso en la ofrenda simbólica? El fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica causó la anulación de todas las condiciones que tenían que ser restauradas por indemnización por medio de la ofrenda simbólica. Por consiguiente, los descendientes de Abraham estuvieron sometidos a esclavitud durante 400 años en Egipto, el país del faraón. Abraham fracasó la providencia de Dios y fue prolongada hasta Isaac y Jacob, o sea, 3 generaciones. 2. La ofrenda de Isaac por Abraham. Después del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica, Dios le ordenó que ofreciese a su hijo único Isaac en holocausto. Génesis 22:2. Por lo que Dios comenzaba una nueva providencia para restaurar por indemnización el fracaso de la ofrenda simbólica de Abraham. ¿Cómo podía Dios entonces continuar su providencia por medio de la ofrenda de Isaac para restaurar el fracaso de Abraham en su ofrenda simbólica, pese a que su fracaso en la ofrenda simbólica anulaba la voluntad que debía ser establecida por la ofrenda? Primeramente, en lo referente a la providencia de Dios para restaurar el fundamento para recibir al Mesías, la providencia centrada en la familia de Adán fue la primera, mientras que la providencia centrada en la familia de Noé fue la segunda, y la centrada en la familia de Abraham fue la tercera. El número 3 es el número de perfección. Y ya que la providencia por medio de Abraham era la tercera tentativa de restaurar el fundamento para recibir al Mesías, había una condición en el principio que posibilitaba la restauración de esta providencia. En segundo lugar, como se ha dicho ya, la posición de Abraham al ofrecer los sacrificios era la de Adán. En aquel tiempo, Satanás invadió a 2 generaciones sucesivas, a Adán y a su hijo Caín. Según el principio de la restauración por indemnización, el hado celestial podía llevar a cabo la providencia de tomar 2 generaciones, Abraham y su hijo. En tercer lugar, Abraham fue llamado a la vez sobre el fundamento de Abel, que había tenido éxito en la ofrenda simbólica de la etapa de formación, y sobre el fundamento de Noé, que había tenido éxito en la ofrenda simbólica de la etapa de crecimiento. Sobre este nivel presentó la ofrenda simbólica de la etapa de perfección. Por consiguiente, aunque Abraham había fracasado, Dios podía hacerle ofrecer de nuevo el sacrificio sobre la condición del fundamento histórico del corazón, puesto que Abel y Noé habían tenido éxito en la ofrenda simbólica. Al tiempo de ofrecer a Isaac en sacrificio, Abraham había establecido la condición de fe para la ofrenda de Isaac, estableciendo la condición simbólica de indemnización para restaurar a la familia de Adán, tal y como lo había hecho en los tiempos de su ofrenda simbólica. ¿Cómo ofreció a Abraham a Isaac en sacrificio? Cuando, en obediencia al mandamiento de Dios, con una fe absoluta, Abraham estaba a punto de sacrificar en holocausto a su único hijo Isaac, que había recibido como una bendición, Dios le mandó que no extendiese su mano sobre el muchacho y le dijo: ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios. Génesis 22:12. El corazón de Abraham hacía la voluntad de Dios, y su resolución de matar a su hijo como resultado de su fe, obediencia y lealtad absolutas lo colocaron en la misma posición como si hubiera matado a Isaac. Por ello, pudo separar a Isaac de Satanás. De esta forma, la providencia de Dios para restauración centrada en la familia de Abraham iba a realizarse a través de Isaac, por el éxito de Abraham en la ofrenda de éste. 3. La posición de Isaac desde el punto de vista de la voluntad y su ofrenda simbólica. La situación era tal que Dios no podía repetir su providencia centrada en Abraham,
puesto que éste había fracasado en cumplir su propia parte de responsabilidad. Por consiguiente, Dios tenía que considerar a Abraham en la posición de no haber fallado pese a su fracaso en la ofrenda simbólica. Tenía que considerar la providencia de la restauración que había sido prolongada después de Abraham como si no lo hubiera sido. Con este propósito, Dios mandó a Abraham ofrecer a Isaac en holocausto. Abraham, que había sido invadido por Satanás a causa del fracaso en su ofrenda simbólica, mostró una gran lealtad estando dispuesto a matar por el mandamiento de Dios al hijo de la promesa, estableciendo así la misma condición que si hubiese matado a sí mismo. Por lo tanto, el hecho de que Dios permitiera vivir a Isaac significa que Abraham fue resucitado de su situación de muerte, separándose de Satanás juntamente con Isaac. Por ello, Abraham pudo separarse de Satanás, que lo había invadido como consecuencia del fallo de su ofrenda simbólica, teniendo éxito en su ofrenda de Isaac. Además, pudo situarse en la posición de completa unidad con Isaac, centrándose en la voluntad de Dios. Ambos, Abraham e Isaac, centrados en la ofrenda, sobrevivieron. Primeramente, Abraham pudo restaurar por indemnización su posición anterior a su fracaso en la ofrenda, separándose de Satanás, que le había invadido a causa de su fracaso en la ofrenda simbólica. Desde esta posición, pudo transmitir su misión providencial a Isaac. En segundo lugar, Isaac, que heredó la misión divina de su padre Abraham, obedeciéndolo en completa sumisión a la voluntad, pudo establecer así la condición de fe que le permitía ofrecer más tarde el sacrificio simbólico. De esta forma, la voluntad divina fue transmitida de Abraham a Isaac, y Abraham ofreció un carnero en holocausto en lugar de Isaac, como está escrito. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Esto constituyó la ofrenda simbólica que fue presentada para restaurar el fundamento de fe centrado en Isaac. Isaac restauró por indemnización el fundamento de fe por su éxito en la ofrenda simbólica en la posición de sustituto de Abraham después de haber heredado su misión. 2. El fundamento de substancia. Con el fin de establecer el fundamento para recibir al Mesías centrado en Isaac, había que realizar el fundamento de substancia basado en la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída. Esto debía realizarse ofreciendo un sacrificio substancial con sus hijos, Esaú y Jacob, en las posesiones de Caín y Abel. Con el fin de que Esaú y Jacob estableciesen la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída por medio de las ofrendas sustanciales, Jacob tenía que establecer antes la condición para restaurar por indemnización la posición de Abel, que era la figura central para la ofrenda substancial. Primeramente, Jacob tenía que establecer una condición victoriosa en su lucha para restaurar el derecho de la primogenitura en el nivel individual. Jacob, que había sido llamado, estando en el vientre de su madre, a la misión de restaurar la primogenitura del mayor, sabiamente tomó la primogenitura de su hermano mayor, Esaú, con un poco de pan y un potaje de lentejas. Génesis 25:34. Dios permitió que Isaac bendijese a Jacob porque él trató de restaurar el derecho de la primogenitura apreciando su valor. Génesis 27:27. Mientras que no bendijo a Esaú porque éste, por el contrario, le dio tan poco valor al derecho de la primogenitura que lo vendió por un potaje de lentejas. En segundo lugar, Jacob fue a Harán y allí, centrado en su familia y las riquezas, triunfó en su lucha para restaurar la primogenitura durante 21 años de penoso trabajo y después volvió a Canaán. En tercer lugar, Jacob restauró sustancialmente el dominio sobre el ángel, venciéndolo en el vado de Jacob, en su camino de vuelta de Harán a Canaán, la tierra prometida por Dios. Jacob llegó a ser finalmente la figura central para la ofrenda substancial, restaurando por indemnización la posición de Abel. Esaú amó y acogió a Jacob cuando éste volvió a Canaán con su familia celestial y sus riquezas, después de haber terminado el duro trabajo de 21 años en Harán. Génesis 33:4. Por lo tanto, pudieron establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Gracias al éxito de Esaú y Jacob en la ofrenda substancial,
El curso vertical de la historia, que desde la familia de Adán tenía como objetivo restaurar por indemnización el fundamento de substancia, fue por primera vez restaurado por indemnización sobre la base horizontal de la familia de Isaac en el curso providencial de la restauración centrada en Abraham. 3. El fundamento para recibir al Mesías. El fundamento para recibir al Mesías, que tenía que ser establecido en la familia de Adán, fue prolongado a través de 3 eras hasta Abraham, porque las figuras centrales a cargo de la providencia de la restauración fracasaron en realizar su parte de responsabilidad. Sin embargo, la voluntad de Dios fue prolongada hasta Isaac a causa del fracaso en la ofrenda simbólica de Abraham, que estaba destinado a realizar la voluntad. El fundamento de fe y el fundamento de sustancia fueron establecidos centrados en la familia de Isaac, y por primera vez fue establecido el fundamento para recibir al Mesías. Por consiguiente, el Mesías debía venir en aquel tiempo. Los seres humanos caídos deben establecer primeramente el fundamento para recibir al Mesías, con el fin de proveer la base para restaurar el mundo centrado en Satanás, convirtiéndolo en el reino centrado en el Mesías. En tiempos de Abraham había ya una nación centrada en Satanás, formada por seres humanos caídos, en pugna con la familia de Abraham. El Mesías no podía venir directamente sobre el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, aunque éste estuviera ya establecido. Ellos habrían recibido al Mesías solamente después de haber establecido el fundamento en el dominio de nivel nacional que pudiese competir con el mundo satánico. Sin embargo, Abraham fracasó en la ofrenda simbólica. Como castigo, los descendientes de Isaac, aunque ellos habían establecido el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, tuvieron que dejar su patria y partir a una nación extranjera. Tenían que establecer el fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías una vez de vuelta en Canaán, después de 400 años de penalidades. La familia de Jacob tenía que comenzar este recurso de indemnización en la posición de la familia de Isaac, porque debía llevar a cabo el propósito de la providencia de la restauración centrada en Abraham. Para esto, la familia de Jacob tenía que pagar por el pecado de Abraham mediante un curso de indemnización de 400 años. En la familia de Jacob, José, hijo de Raquel, mujer de Jacob, del lado de Dios, tenía que establecer la posición de Abel, yendo primeramente a Egipto y siguiendo allí el curso de indemnización. De esta manera, la providencia centrada en Isaac fue prolongada en el curso providencial centrado en Jacob. Jacob, que cargó con el pecado de Abraham, empezó el curso de indemnización para llevar a cabo la voluntad de Isaac y a nivel nacional. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob formaron un solo cuerpo, aunque eran diferentes individuos, así como Abraham e Isaac eran un solo cuerpo visto según el significado de la voluntad. Jacob, que se hizo cargo del curso de indemnización a causa del fallo de Abraham en la ofrenda simbólica, tuvo éxito en la lucha a nivel individual, tomando a Esaú el derecho de primogenitura, usando su sabiduría para la voluntad celestial, y, de nuevo, tuvo éxito en su lucha de 21 años para tomar la primogenitura a nivel familiar de su tío, Labán, que vivía en Harán, el mundo satánico, en el camino de vuelta de Harán a Canaán. Jacob venció en la lucha con el ángel y obtuvo el nombre de Israel, estableciendo la condición de indemnización para restaurar como ser humano caído el dominio sobre el ángel por primera vez desde la caída de los primeros antepasados de la humanidad. Por lo tanto, pudo establecer la base para la formación de la nación escogida. Jacob volvió a Canaán siguiendo semejante curso, y después de esto estableció la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces, Jacob estableció con éxito el modelo para la subyugación de Satanás.